son, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ok. Fíjense que volvemos a ver, acuérdense que dijimos que cuando hay el por qué conecta con lo anterior que se estaba viendo, ¿ah? ¿Y qué es lo anterior que estábamos viendo? Porque la ira de Dios. La ira de Dios, ¿verdad? Entonces, ahorita viene a explicar aquí el Pablo, ¿verdad? Porque la ira de Dios, dice, se derrama, ¿verdad? Se manifiesta, se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y luego Pablo dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa justicia, por qué esa ira se revela sobre el hombre? ¿Por qué esa ira se revela contra toda impiedad del hombre? Si todo hombre es pecador. Pablo queriendo explicarnos y darnos aquí la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que entendamos, como les dije la última parte, es que Dios no va a aplicar un castigo sin antes advertirnos. O sin antes haber una determinante. ¿Sí? Y aquí hay una determinante por la cual Dios va a enjuiciar y va a derramar su ira sobre el hombre. ¿Qué dice el versículo 19? Otra vez, hermanos. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Sí? ¿Por qué se aplica la ira de Dios? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, les es visto al hombre. Dios es un Dios invisible. Nadie ha visto a Dios en su realidad, tal como Él es. Hablábamos que Dios, ¿se acuerdan? Es que Espíritu. Acuérdense. Cuando la Biblia nos habla que Dios, en formas antropomórficas, o sea, que Dios se manifiesta igual que nosotros, como si fuera un hombre, con manos, pies, es una figura antropomórfica, pero no quiere decir que Dios es así. ¿Sí? Dios es espíritu. ¿Sí? Y como espíritu, está en todos lados al mismo tiempo. La palabra de Dios dice que Dios es infinito. Por eso es omnipresente. Si no, no fuera omnipresente. Dios está en todos lados. ¿Sí? Por eso Jesucristo, cuando dijo al Padre, nadie le ha visto. Entonces, ¿a quién vio Moisés? Porque Moisés dice que platicaba con Dios cara a cara. Es la preencarnación de Jesucristo. La preencarnación de Jesucristo. Pero Moisés no vio a Dios tal cual Él es, porque Dios mismo dice, no hay quien me vea y viva. En su manifestación real de Dios, no hay quien pueda ver a Dios y viva. Porque Dios habita en luz inaccesible, dice la palabra. Entonces, nosotros tenemos que ver que cuando la Biblia habla de eso, habla de una preencarnación de Jesucristo. Cuando Isaías dice, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, era Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo en el Evangelio, Isaías vio mi gloria. Se estaba refiriendo a ese momento. Cuando Isaías ve el trono alto y sublime. Y lo que estaba viendo ahí Isaías era el tipo del Evangelio. Fíjense, el tipo de la salvación. ¿Por qué? Isaías ve al Dios Santo, tiene un encuentro con Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué le hace sentir en ese momento a Isaías esa visión? Temor, ¿no? ¿Temor? ¿Qué más le hace sentir a Isaías en ese momento? Arrepentimiento. Sí, una angustia, un temor, una angustia, y se sintió pecador. Se sintió pecador. Lo mismo sucede cuando en verdad Cristo viene a nuestra vida. Cuando Cristo viene a nuestra vida y somos confrontados con su vida, decimos, soy pecador. No merezco de Dios. Como Isaías dijo, ay de mí que soy hombre muerto. ¿Verdad? Entonces, fíjense el tipo del Evangelio. ¿Qué hace en ese momento Dios? Manda un serafín a qué? Jesucristo. Agarrar un carbón del altar y va y lo pone en sus labios. ¿Y qué dice? Es limpio tu pecado y quitada tu culpa.
Vean la figura del Evangelio. ¿Qué hace cuando nosotros reconocemos ante Cristo que somos pecadores? Somos perdonados. Viene la gracia de Dios a nuestra vida. Y es limpiado nuestro pecado y quitado nuestra culpa. Y de ahí viene el otro proceso, ¿verdad? Porque hablamos aquí hace poco, la obediencia. ¿Verdad? Cuando el Señor dice, ¿a quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y cuando Isaías clama, heme aquí, envíame a mí. El tipo del Evangelio, ahí está, hermanos. El pre-Evangelio en el Antiguo Testamento. La pre-salvación, podríamos decirle, o el argumento de la salvación. Ahí está también en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, aquí Pablo nos está diciendo que Dios no se dejó, hermanos, sin testimonio ante la humanidad. Porque Dios sí, la humanidad sí tiene una forma de conocer a Dios. Porque Dios, dice, se lo manifestó a todo hombre. Dios le manifestó a todo hombre su ser. Dios dejó indicios de que Él existe. ¿Y en dónde dejó esos inicios? Una, su creación. La creación cuenta que hay un Dios. La creación dice, existe un Dios que hizo todo esto. Alguien, una mente sorprendente que creó este universo con leyes, ¿verdad? Estatutos y fundamentos que no han sido violados durante todo este tiempo. Entonces Dios por eso dice, porque les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Por qué? Porque aparte de que Dios dejó ese argumento en su creación para que el hombre pueda ver que hay un Dios realmente, que alguien hizo todo esto, aparte Dios ha manifestado dentro del hombre una cuestión que se llama conciencia. La conciencia Dios la puso dentro de nosotros. Y esa también nos dice que hay un creador. Dentro dice que algo debió haber pasado. Estaba yo viendo el otro día en cuestión de historia, decían de este poeta azteca, de Zahualcóyotl, en uno de sus poemas habla de un Dios único. Habla de un Dios único. Nadie le llevó el Evangelio a Zahualcóyotl. Pero él habla, así es, pero él habla de que había un Dios, un solo Dios nada más. Entonces, el hombre cuando empieza a meditar y empieza a ver que alguien tuvo que haber creado todo eso, y si tomara una actitud de humildad y de decirle en ese momento a Dios, reconozco, pero no te puedo conocer. ¿Cómo te puedo conocer? Ayúdame. Dios lo ayudaría. Dios lo ayudaría, hermano. Pero el hombre no es orgulloso por naturaleza, soberbio por naturaleza, altivo por naturaleza. No quiere, en lugar de acercarse a la luz, se aleja. Porque no quiere a Dios. Quiere un Dios a su forma, quiere un Dios a su manera. Pero Dios no dejó sin testigos. Por eso, cuando comparezca la humanidad ante el juicio del gran trono blanco, esos lugares que ya han pasado a la historia, pero que nunca llegó el Evangelio, cuando lleguen allá no van a poder decir, Señor, yo no te conocía. ¿Cómo podía creer en ti si yo no te conocía? Por eso Dios también manifestó ahí, y dice el versículo 20, ¿qué dice? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Ningún ser humano podrá comparecer ante Dios y tener excusa delante de Dios y decirle, Señor, yo no te conocía. Dios va a poder decir, pero la creación hablaba de mí. Entonces Dios mostró todo ahí y está mostrando en cada parte de la creación del universo y todo su poder, dice la palabra de Dios, y su deidad. ¿Sí? Su poder que habla de su poder creador, de que las cosas fueron creadas y todo, pero también en la creación Dios está mostrando su divinidad, pero su divinidad en sentido de persona.
de una persona moral, de una persona con principios. Dios está estableciéndolo ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos la naturaleza, tiene un principio, tiene normas, todo. Entonces ese Dios que creó todo, que no solo que tiene mucho poder para crearlo, sino creó normas. Entonces debe ser un Dios también que tenga normas, que tenga principios, que tenga valores, ¿verdad? Entonces, nadie va a poder llegar ante Dios y decir, Señor, yo no te conocí. Yo no te conocí. ¿Verdad? Porque las cosas invisibles de Él, repito, Dios es invisible. No hay forma de... ¿Quién puede ver a Dios? ¿Dios está presente aquí ahorita, hermano? Sí. ¿Dónde? No lo veo. Pero Él está presente. Por eso es lo que dice aquí la palabra de Dios, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles en la creación. Si nosotros meditamos, y un día, hermanos, también pueden hacerlo, ir y contemplar el mar y ver la grandeza de Dios que está ahí en el mar. Contemplar los cielos y ver la grandeza de Dios ahí. Como decía el salmista, ver los cielos obra de tus manos. ¿No? Digo que es el hombre para que te acuerdes de él. Entonces, al meditar nosotros también, hermanos, en la palabra de Dios y al estar meditando también en la creación, nosotros podemos, en realidad también como cristianos, adorar y glorificar a Dios. Pero así como nosotros podemos adorar y glorificar a Dios, el pecador, si se detuviera a ver y admirar todo el cielo, la grandeza, la maravilla, y reconocer que Dios lo hizo, y humillarse ante Dios, Dios traería luz a su vida. Dios traería luz a su vida. Miren, por ejemplo, aquí el verbo conocer en griego aquí es nostos, forma tardía de notos, dice Vine, perdón. Significa con mucha frecuencia conocido. En Romanos 1:19, lo que de Dios se conoce. Literalmente se debe traducir lo conocible de Dios, ¿verdad? Refiriéndose al universo físico, en la creación del cual Dios se ha hecho conocer, esto es, por el ejercicio de las facultades naturales del hombre, sin revelaciones sobrenaturales como les fueron dadas a Israel. Aquí también podemos ver la infinidad de Dios, es decir, como decía el apóstol Pablo, a ver en 1 Corintios 13:9 y 1 Corintios 13:10. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Así es. Lo que es en parte se acabará. Entonces, aún nosotros como cristianos, hermano, aún teniendo la Biblia con nosotros, examinando la Escritura, meditando la Escritura, estudiando la Escritura, conocemos en parte. No estamos conociendo a Dios en su totalidad. Estamos conociendo lo revelado de Dios. Decía A.W. Tozer, un pastor muy reconocido en la antigüedad, en el año 1900, por ahí sí. Decía él, hay atributos de Dios que no conocemos porque a Él no le ha placido revelarlos y que los conoceremos allá arriba cuando estemos, ¿verdad? Por eso que decía el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros, ¿verdad? Cosas tan asombrosas, tan maravillosas que el apóstol Juan cuando ve el Apocalipsis va trata de ponerlo a un lenguaje humano. Dice calles de oro, mar de cristal, murallas de perlas, ¿verdad? Puertas de perlas, murallas de piedras preciosas. Entonces, imagínense lo inigualable que está allá arriba. Pero aquí nosotros todavía no podemos visualizar eso. No podemos conocerlo todavía. Estamos conociendo en parte nada más. Estamos conociendo parte del Dios infinito. Estamos conociendo parte de la sabiduría de Dios. Pero cuando lleguemos allá, dice, vamos a conocer cómo fuimos conocidos. Y vamos a conocer a Dios tal cual Él es. Y vamos a poder entender la grandeza de Dios.
¿verdad? Ahorita solo en parte conocemos, dice, y en parte profetizamos. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, hermanos. Entonces, como les decía, las dos formas en que Dios se revela al impío y en que Dios también puede revelarse a nosotros en nuestras vidas, está al alcance de todo hombre, hermanos. Dios mismo le ha dado esto al hombre, pues la creación es obra de Dios, como decía el salmista. A ver, Salmo 102, 25, por favor. Salmos 102, 25. Yo tengo aquí en el lenguaje actual. Léelo, ¿no? En el principio tú afirmaste la tierra, tú mismo hiciste los cielos. Es sorprendente, hermanos. Vean, por eso es lo que les digo, también necesitamos meternos, yo como quisiera, meditarnos en la palabra, saborear la palabra. ¿Cuántas veces ustedes han visto este salmo y no han visto que Dios nos está hablando? También contempla mi creación. Y de ella vas a aprender también. Vean cómo el salmista, ¿por qué el salmista podía decir eso? Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Porque cuando David era pastor y se la pasaba cuidando los rebaños, volteaba al cielo y veía el cielo. Y decía, wow, qué grande es Dios. O sea, imagínense crear toda esa inmensidad. Y no solo crearla, sino que la sostiene. Y no solo la sostiene, sino que Él la abarca. Porque dice los cielos de los cielos no te pueden contener. Pues imagínense la grandeza de Dios. Que el universo, compuesto de 3 trillones de años luz, si hablamos de una infinidad de kilómetros, no pueden contener al Dios del cielo. Entonces, cuando nosotros vemos las galaxias, hermano, contemplamos las galaxias, contemplamos las estrellas y todo, y decimos, wow, Dios, qué grande eres. Necesitamos agilizar. Acabo de terminar de leer un libro, se los voy a recomendar mucho, se llama La Gloria de Cristo, de John Owen, es precisamente un pastor puritano. La Gloria de Cristo, del pastor John Owen, un pastor puritano. Qué hermoso, hermanos, hermoso habla este pastor puritano. Se los voy a pasar ahí en PDF si quieren, si lo pueden adquirir mejor, pero si no se los paso por PDF. PDF es para comprimido. Ajá, no, PDF es para leerlo. Ah, La Gloria de Cristo de John Owen. Hermanos, él habla al cristiano y le dice, el cristiano debe de ocuparse y, ¿cómo se le podría llamar? Educarse o a estar contemplando la gloria de Cristo cada día más. El cristiano debe admirar y buscar contemplar la gloria de Cristo cada día. El cristiano no debe de conformarse que un día llegará a ver la gloria de Cristo, sino debe de anhelar contemplar esas primicias de gloria que Dios tiene para nosotros, que Dios tiene para nuestras vidas. El Señor Jesús cuando oró dice, Padre, que ellos también tengan esa comunión con nosotros. Padre, la gloria que tú me diste, yo también se las doy a ellos. O sea, nosotros debemos de entender eso, hermano, y en la medida que contemplemos la gloria de Cristo, este mundo se va a hacer así. Vamos a mirar a Cristo como una suculenta fruta y al mundo como algo podrido y agusanado. Pero si nosotros no ejercitamos nuestra mente y nuestro corazón en estar buscando lo que Cristo habla en nuestra vida, lo que Cristo quiere en nuestra vida, contemplar lo que Cristo es, entonces lo único que vamos a ver es igual al mundo que a Cristo. Y por eso hay mucho tiempo de nosotros, nuestra mente está en el mundo realmente y no está en Cristo. Por eso nuestra mente está en las aflicciones de este mundo y no está contemplando la paz de Cristo. Porque nuestra mente está vagando en las cosas de este mundo. Noticieros, televisión, novelas, programas, películas, deportes. Vamos, hermanos. Yo les...
ahorita que comentas eso, es como por ejemplo en la palabra cuando Esteban ve los cielos abiertos, pero ¿en qué momento, no? Cuando lo están matando. Así es. O sea, así es tremendo, ¿no? Y contempló a Cristo. Y en medio de ese sufrimiento y en medio de ese dolor, imagínense recibir pedradas, hermano. Eran pedradas. Y no así de te las boto, eran duro. Entonces, y él decir todavía, Señor, perdónanos porque no saben. Inclusive, yo viste un video hace tiempo de unos hermanos en Cristo que los están golpeando ahora sí los están matando a golpes. Los quemaron ahí. Y ellos los golpeaban y ellos se levantaban y los volvían a golpear y ellos se volvían a levantar. Y era como dices tú, como pasó con Esteban, ¿no? O sea, ver ellos, o sea, el morir por el Cristo, pues un deleite, ¿no? O sea, una forma de ver, no sé qué haría yo en ese momento, ¿no? Precisamente ahí diste la clave. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo en ese momento? ¿Por qué decimos así, hermano? ¿Qué haría yo en ese momento? Porque todavía el mundo nos jala, ¿no? Porque no estamos viendo. Lo que tendríamos que decir, yo sabría qué hacer en ese momento. Porque todavía no, ni así. Yo, Si ese momento mi llega, vida yo fue- glorificaría a Cristo. Porque en la medida que nosotros meditemos en Cristo, el problema es ese, que no meditamos en Cristo. Exacto. Va a ir llenándose nuestra vida más y más y más de Cristo. Fíjense, aquí Pablo les está hablando, este tema es para incrédulos, para personas no convertidas, pero veanlo cómo también Dios nos está hablando en nuestra vida. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y edad se hacen claramente visibles a través de la creación. El impío puede conocer de Dios, parte de Dios, lo que Dios le ha placido manifestar al impío a través de la creación. Pero también ahí nos está hablando a nosotros, que nos está diciendo, tú también puedes conocer de mí a través de la creación. Y no solo, hermanos, el impío tiene un detalle, no puede entender la palabra. Puede llegar a conocer a Dios de una forma intelectual, pero no puede asimilarlo espiritualmente. Y si nosotros como cristianos lo podemos hacer. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos anhelando las mieles de este mundo, que son ricas al paladar? Vamos a llamarle así la coca. Al mundo le vamos a llamar la coca, la Coca-Cola. Qué rica es la Coca-Cola cuando entra aquí en la boca. Ay, va bajando, qué rica. Fría. Pero acá abajo, ¿qué hace? Destroza. Nos va dañando. Así es. ¿Qué va a pasar, brother, el día de mañana que tengamos la necesidad que empiece a haber represalias contra los cristianos, que ya no nos permitan reunirnos? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer que ya no las Biblias, o sea, que te vean una Biblia y ahí sí lo vamos a hacer. ¿Sabes por qué? Porque como ya no, o sea, ahorita lo tenemos y es la Biblia, ahí está. Pero cuando ya veamos que ya no la tengamos un acceso tan fácil, ese es donde vamos a estar viendo. Tuve tiempo de hacerlo y no lo hice. Te voy a decir algo, Ricardo. Tristemente te lo voy a decir. Si ahorita no lo estamos haciendo, cuando venga el tiempo de la aflicción, mucho menos. Porque el hombre no quiere a Cristo, no quiere a Mucho Dios menos. Por naturaleza. por naturaleza. Mucho menos. Si ahorita que tenemos Palabra, ¿no? ¿eh? Por la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si ahorita no estamos nosotros saboreando las delicias de Cristo, cuando venga la angustia del mundo, mucho menos. Si ahorita, ¿qué nos está deteniendo para hacerlo? Nada. Aflicciones pequeñitas, ¿no? Cuando venga la aflicción, ¿con qué fortaleza te vas a levantar? ¿Qué fortaleza? No hay. Es como si dijeras, no voy a comer, no quiero comer. Pasas 5, 6, 8, 15 días sin comer. Y de repente te cae una enfermedad bien fuerte y dices, ahora sí voy a comer. Y comes y lo vomitas porque ya no lo aceptas. ¿Verdad? Así pasa en nuestra vida cristiana. Si nosotros hoy, por eso algo que decían, tanto en el plan de salvación
como el plan de amonestación espiritual para nosotros, la Biblia siempre habla como hoy. Al inconverso le dice, hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Al cristiano le dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. La Biblia siempre habla en un hoy. ¿Por qué? Porque en la medida que vayamos progresando, hermano, va a ser más difícil. Va a ser más difícil. El pueblo de Israel vio las maravillas de Dios, vio todo, y no se abrió a Dios. Se rebelaron contra Dios. Y Dios tuvo que castigar. Ay, Señor. Desgraciadamente, a veces vienen a nuestras cosas, nuestra vida, hermanos, porque no queremos contemplar a Dios en nuestra vida. Dios quiere hablarnos a nosotros día a día, hermanos. En serio, quiere hablarnos. Yo, ahorita precisamente, venía orando y hasta llorando con Dios, diciéndole, Señor, soy un vil pecador. Soy un vil pecador. Necesito de tu gracia. Entiendo que si tu gracia se aparta de mí un minuto, yo hago lo peor que pueda hacer. Me volvería a lo mejor en el violador más terrible, no sé, pero lo haría. Si su gracia se apartara un instante de mí. Yo le decía, Señor, pero algo sé, que no estoy alcanzando lo que tú me estás diciendo en tu palabra. Porque si yo medito en tu palabra, y veo que me estás hablando de que hay una humanidad que se está perdiendo. Veo que me estás hablando de que hay cosas hermosas para el que te busca. Que hay bendiciones espirituales para el que anhela y se mete contigo en esa comunión. Como dice, por eso le decía el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hermanos, ¿por qué no estamos gozando de esos delicados pastos? ¿Por qué no estamos gozando de esa agua junto a aguas de reposo me pastoreará? ¿Por qué no estoy disfrutando de esas aguas? En medio de la aflicción, en medio de la angustia, ¿por qué no estoy sintiendo esa paz y ese reposo y ese descanso en Cristo? Porque no estoy meditando en Él. Me dedico más a los afanes de este mundo que a lo real, a lo verdadero. Entonces, ¿cómo puedo yo llevar al impío y decirle, Dios te ama? Mira, arrepiéntete y vas a ver, Él te va a dar un gozo. Vuelvo a decir, ¿qué gozo? Si te estoy viendo a ti. Si te veo a ti, no veo ningún gozo. ¿No? Yo creo que cuando me ven a mí a decir, yo veo un sonso. ¿Ah? A un sonso. Porque, hermano, no solo es lo que hablamos, Sino lo que hacemos. lo que vivimos, lo que hacemos, lo que trabajamos. Qué hermoso fuera que pudiera decir el mundo, como dijo cuando con Esteban, ¿no? Que le estaban apedreando, ¿qué dicen? ¿Cómo era su rostro? ¿Cómo era el rostro de Esteban cuando le estaban apedreando? Como el de un ángel. La gente que lo estaba apedreando estaba viendo que su rostro resplandecía como el de un ángel. No le podrían contradecir ni una palabra a Esteban. Y Esteban estaba con la crema innata. Estaba debatiendo con la crema innata de en ese tiempo teológica, hablámoslo así. Y no le podían rebatir ni una palabra. ¿Por qué, hermano? ¿Porque Esteban tenía una formación teológica tremenda? No, porque Esteban disfrutaba, meditaba y se metía en la presencia de Dios. ¿Verdad? Entonces, quiero transmitirles lo que Dios está hablando a mi vida. Quiero que ustedes lo mediten. No que vivan lo mismo que yo, sino que lo mediten. Y que vean que es posible vivir ese evangelio real. Donde los bienes materiales no importan. Donde los bienes... Nada importa cuando tú dices, es que Cristo lo es todo para mí. Ya cuando lo dices de corazón, o sea, cuando dices, no me importa, o sea, que se pierda el mundo, que se caiga la casa, que tenga que vivir en el patio, que tenga que vivir en el parque, no me interesa. Lo que me interesa es que tengo a Cristo. Y eso es lo que me interesa.
Pero cuando nosotros nos preocupamos, ¿y qué pasa si me quitan la casa? ¿Y qué pasa si me quitan el carro? ¿Y qué pasa si me quedo sin empleo? ¿Y qué pasa si trabajo? ¿Y qué pasa si...? Ya no estamos en las aguas de reposo. Ya estamos en las corrientes del río... ¿Cómo se llama este que está aquí? El río Jamapa, ¿ah? Que está bien purificado. Entonces, de esas aguas estamos bebiendo. Entonces, es lo que quiero que me entiendan. Por eso les dejé el Salmo 23 y Juan 1:1. Para que vean el Salmo 23, las promesas que Dios tiene para un cristiano. Porque son promesas. A esa vida podemos llegar. A una vida de decir, pastor, y nada, una seguridad plena, una paz completa, un reposo eterno, un sustento, que si viene una enfermedad que de repente te diagnostican, que Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero de repente te diagnostican cáncer terminal, tú dices, aunque ande en valle de sombra de muerte, Como dice aquí, ¿no? Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Se viene un huracán categoría 5 sobre Veracruz. Hay paz. Pero si no estamos en la fuente, Si no vamos a la luz, no podremos. Sí. No podemos, necesitamos allegarnos a esa fuente. Y vean lo que dice el salmista, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, fueron creadas. ¿Cómo llegó a este conocimiento? A la ir, bueno, leyó Génesis, pero no solo leyó Génesis, lo veía en la creación. Él meditaba, él trataba de ocupar su mente en las cosas de Dios. David, cuando estaba ocupando su trabajo, lo relacionaba con Dios. Por eso David escribe el Salmo 23, Jehová es mi pastor. ¿Por qué? Porque fue un pastor. Y él veía las ovejas, cómo lo seguían, cómo lo querían, cómo... Y yo tengo un cuidado por las ovejas de mi padre. ¿Eh? Así es. Decía, yo como pastor no puedo llevar a mis ovejas a un lugar cualquiera. Yo busco a ver dónde están los mejores pastos. Ahí la llevo. ¿No? Y vemos ahí en el Salmo 23, y por lo que hemos leído en el Antiguo Testamento, que David con su vida defendía sus ovejas. Así es. O sea, contra leones, contra osos, y él, ahí vemos el Señor, ¿no? Era una representación de lo que Jesucristo hizo con nosotros, Por rescatarnos. Y por eso cuando estemos en la angustia más terrible, Dios va a estar defendiéndonos, protegiéndonos. No quiere decir quitándonos. Porque, por ejemplo, Esteban, exacto, cuando Esteban estaba siendo apedreado, ¿qué estaba haciendo? Se volteó y vio a Cristo que estaba parado, contemplando, diciéndole, yo estoy viendo todo. Esteban, estoy aquí para darte ánimo. Estoy para darte ánimos y estoy como testigo de lo que te están haciendo. Entonces, y por eso también que Esteban exclama, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, perdónanos. Fuera si era por eso. Entonces, imagínense, en la cruz. Ahí es cuando estamos, hermanos, es que debemos de anhelar esa vida espiritual. La vida de un cristiano debe ser un anhelo de crecer en Cristo. Cuando en nosotros ya no está ese anhelo de crecer en Cristo, necesitamos examinarnos porque hay un problema espiritual. Hay que romper maldiciones. Oye, ya va aquí. Maldiciones. No hay que declarar. No, pero es en serio, hay un problema espiritual. ¿Puede llamarse pecado? ¿O puede llamarse descuido? Pero no estoy hablando que el caso aquí sea de pecado. Digo, puede ser descuido, o sea, puede ser una de las dos fuentes. Entonces,
Pero el detalle está que nosotros tenemos que examinar qué es. Si es pecado, confesarlo. Y también hablar como el salmista decía, ¿verdad? Como David decía, líbrame de los pecados. ¿Cómo dice el salmista? Líbrame de los pecados que me son, ¿qué? Ocultos. Así es. Hay veces nosotros, hermanos, que pecamos sin darnos cuenta. Y por eso decía el salmista, líbrame de los pecados que me son ocultos. Les voy a hablar algo bien fuerte, yo estoy oyendo ahorita y el que quiera se los puedo pasar. Es teología bien, está pesada, yo tengo que repasarla varias veces, pero está excelente, muy apegada a la Biblia, muy tremendo, de un teólogo muy, muy bueno. Pero es lo que estaba diciendo, ¿Es lo que ha subido en el Face? he puesto extractos ahí. Pero es lo que estaba diciendo es, por ejemplo, hablándonos a los varones, o sea, no seas mentiroso. No hay ningún santo, lo voy a hablar así fuertemente, que vea venir un maniquí y no se le quede viendo un rato. No me digan eso, hermano. Bueno, eso lo debemos de llevar ante Dios. Por eso decía el salmista, líbrame de los pecados. Dame en mí un corazón recto. Yo no puedo, por mí mismo no puedo. Hay pecados en nuestra mente, hay pecados en nuestro corazón, hay cosas que estamos haciendo que no están bien delante de Dios. Y no los estamos confesando. Y no estamos yendo al Señor a arrepentirnos. Por eso, Señor, muéstrame mis pecados. Revélame los pecados que me son ocultos. Líbrame de ellos, Señor. Tenemos que estar en constante absorbiendo la savia de la vid para poder dar ese fruto. Tantito que nosotros no absorbamos la savia, tantito basta para que nuestra carne venga otra vez. Y de repente ya tienes 3, 5, 8 meses que tú dices, ya, tuve victoria sobre esto, y de repente, ¡pum! Y peor, al grado triple o cuádruple de lo que vimos. A veces Dios lo permite para que nosotros entendamos que dependemos de su gracia. Y que por eso debemos de estar conectados en una humildad, en una entrega, abandonándonos completamente en sus brazos. Entonces, hermanos, en serio, medítenlo. El apóstol Juan, por ejemplo, cuando escribe en el Evangelio en Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Verdad? Estamos hablando de que Dios reveló que Él creó el universo. El universo con todas sus maravillas manifiesta que Dios es real y que es su creador. Pero el hombre rechaza esta luz porque esto le haría sujetarse a Dios, a su ley y a su verdad. Entonces por eso el hombre rechaza eso. Rechaza la luz. ¿Sí? La necedad del hombre al decir que no hay Dios. La Escritura marca y una y otra vez que Dios es invisible. Por ejemplo, Juan 1:3, hermano. Juan 1:3. 1:18, perdón. A Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, que Él le ha dado a conocer. Está, ¿verdad? Colosenses 1:15, 16 y 17, hermano. ¿Colosenses 1 qué? 1:15 al 17. Es Uh-huh. El primogénito de toda la creación. Porque, Sí, hasta el 17. porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. ¿Verdad? O sea, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. ¿De quién están hablando? ¿De quién está hablando Pablo? En Colosenses, de Jesús. ¿Verdad? Dice, Él es la imagen del Dios
A través de Cristo Dios se hizo visible para nosotros. Dios encarnado, ¿verdad? Y todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cuando nosotros meditemos esto igual, lo mediten. A ver, van a encontrar un jugo en Cristo que les va a encantar. Primera de Timoteo 1:17. Primera. De Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 11:27. Dice, Moisés confió en Dios y por eso salió de Egipto sin temerle miedo al rey. No se rindió nunca y actuó como si estuviera viendo a Dios que es invisible. Hebreos 11. Yo a veces digo, wow, 27. 27. A veces digo, wow, qué fe de Abraham. Abraham no tenía Biblia. No estaba escrita la Biblia. Abraham fue antes de Moisés. Quien escribió el Pentateuco fue Moisés. Abraham no tenía Biblia. Abraham, ¿cuándo conoció a Dios? Dice que Dios de repente le habló y le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham dijo, sí, Señor, voy. Si tuviéramos esa fe, Cuando va y le pide Dios a su hijo, ¿qué dice? Abraham le creyó a Dios, ¿verdad? Y dijo, ¿por qué? Porque entendió que Dios era poderoso para aún levantarle de los muertos. Y no había ni un registro en la Biblia, hermano. ¿De dónde se podía basar él? ¿De qué hizo que Abraham pudiera creerle hacia Dios? De que lo vio realmente, ¿no? Porque Abraham tenía un libro, hermanos. ¿No han ustedes oído hablar que Abraham tenía un libro? Sí, y ese libro está abierto para todo el impío, y ese libro se llama los cielos, la tierra, la creación de Dios. Eso significaba que Abraham se dedicaba a ver y a meditar en las cosas, y cuando Dios le habló, entonces Abraham dijo, este es el Dios que hizo todo, al cual le debo mi obediencia absoluta. Chivo el Señor salvo. Ofréceme a tu hijo, sí lo ofrezco. Porque yo sé que si tú hiciste todo esto, no me puedes levantar a mi hijo bien fácil. Si tú me diste vida, quiere decir que tú eres el Dios de la vida. Si tú le das vida a cada ser humano, tú eres el Dios de la vida. Por lo tanto, tú puedes levantar a mi hijo de los muertos. Porque ¿qué registro había, hermanos? O sea, no en un registro donde Abraham pudiera decir, Dios levantó de los muertos a Abel. ¿Verdad que no? Dios no levantó de los muertos a Abel. Abel se murió, no lo levantó. ¿Qué registro había que Dios hubiera levantado a un muerto antes de Abraham? Entonces, ¿cómo Abraham llegó a esa conclusión? Una revelación de Dios, ¿no? Pero Dios revela. Dios no revela por flashing, hermanos. Dios revela cuando nosotros estamos meditando en el Señor. Dios trae revelación a nuestra vida, pero si estamos meditando en Dios. No esperemos una revelación de Dios si estamos así viendo el partido de fútbol América Chivas y estamos ahí. ¡Ay, Dios me habló! Que tengo que irle a Chivas. A lo mejor si te habla que aparece en la tele. Bueno, sí te va a redarguir. Yo como le comenté, hermano, se lo comenté a un hermano, no sé si a ustedes, perdón, a veces tengo mala memoria. La pelea del Canelo y... ¿Sí se los comenté a ustedes? No. ¿Del Canelo y Mayweather? No. Bueno, yo me eché la pelea. La estuve viendo y todo. Wow, sí, pobre Canelo. Se lo aventaron muy rápido. Yo empecé a decir mis cosas. Cuando acabó eso, Dios habló a mi corazón. Vi la hora y dice, me aventé 2 horas de televisión. Lo que me dice, y aunque no es pecado, hay cosas mejores Que ver la pelea del Canelo. que ver la pelea.
hay cosas mejores que anhelar en Cristo. Si nosotros dejamos lo vano y empezamos a meditar más en Cristo, empezamos a ver que Cristo es más real de lo que nosotros hemos experimentado. Miren, yo ahorita traigo, no les voy a mentir, aquí traigo el libro. La gloria de Cristo se lo vendan, no es cierto. Ay, qué bárbaro. Pero van a ver, lo estoy marcando, lo marqué todo ya. Traigo mi Biblia, porque después de que ahí Dios me habló, yo ya no suelto mi Biblia Reina Valera, 1960. ¿Por qué volví a retomar la Reina Valera 1960? Porque yo me sé varios textos en esa versión. Entonces, para seguirlos memorizando en ese detalle. Y poder estar meditando más. Voy en el camión y voy meditando en la palabra de Dios. Capté el sentido de lo que Dios me habló. Me dijo, no puedes conformarte a un tiempo de meditar en más. Yo soy digno de más. Entonces, meditar. Conforme vamos meditando y vamos viendo y vamos viendo, Dios va a ir hablando más y más y más y más en nuestra vida. Ay, hermano, a veces decimos, ay, hermano, es que la vida de Abraham, hombre, Abraham increíble, qué fe, qué... Pero Abraham, Moisés, qué tremendo Moisés, pero Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Dice la palabra de Dios, ¿cómo que se sostuvo como viendo al invisible? Claro. Dios le habló y Moisés respondió porque había oído hablar de ese Dios. Pero ¿cómo se sostuvo meditando en ese Dios? Pudo salir de Egipto porque él entendió que Dios valía más que las riquezas de Egipto. Porque Moisés, por ser adoptado por la hija de Faraón, tenía un lugar especial dentro de la monarquía. ¿Cómo se puede llamar eso? De los faraones. Pero Moisés dijo, esto no vale nada comparado con lo que Dios es. Entonces por eso abandonó todo eso, ¿ah? Y siguió, dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Meditar en Dios nos va a ir incrementando, hermano, y nos va a ir llevando también a ser un libro para la gente que no conoce a Dios. La gente cuando te vea, mucha gente va a acercar y te va a decir que tienes. Es que noto algo raro en ti. O sea, me acerco a ti y es algo raro. O sea, ¿qué pasa? Entonces le dicen, la paz de Dios sobre mi vida. Y ahí puedes tú penetrar con el Evangelio, pero es una vida vivencial. Efesios 1:18, hermanos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Fíjense, hermano, el hombre no nacido de nuevo no puede llegar a entender esto. ¿Por qué? Porque sus ojos espirituales, no puede entender lo espiritual, porque sus ojos espirituales están cegados. No puede ver, pero puede percibir a Dios a través de la razón. Puede conocer a Dios de manera razonable. No quiere decir que eso le va a traer salvación, pero a través de conocer a Dios de una manera razonable, él puede humillarse ante Dios y decir, como dijo el publicano, sé propicio a mí. Reconozco que hay un Dios grande, reconozco que, Señor, ¿cómo te conozco? ¿Cómo puedo conocerte? ¿No? Job, ¿cómo conoció a Dios? Es otro, ¿eh? Job es el libro más antiguo que dicen que hay. Un poco más difícil. Entonces, ¿cómo lo conoció? Pero Dios dice que viene alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La palabra puede traducirse aquí también, alumbrando los ojos de vuestra alma. Literalmente, los ojos del corazón. ¿Verdad? Ahora, con respecto a la creación, Mark Hendrickson nos dice, la referencia es más bien a las obras de la creación, las obras de Dios que durante mucho tiempo, en realidad desde la creación misma del universo,
han sido visibles a los hombres y han dejado su impresión indeleble en sus mentes. Ante Dios no va a haber ninguna excusa, pues nadie va a poder decir no te conocía. La creación cuenta que existe Dios, aunque invisibles son manifestadas en las cosas creadas. Perdón, es que como le aumenté bastante la letra. Otra parte en la que el hombre puede entender que hay un Dios es a través de su conciencia, lo decíamos. El hombre no regenerado, el hombre no convertido, el hombre impío, el hombre pecador, etcétera, ¿tiene conciencia o no tiene conciencia? Sí. El hombre pecador tiene El hombre no conciencia. convertido, no venido a Cristo, el hombre, No tiene Pues sí, todos tenemos conciencia. todos tenemos conciencia, tanto el hombre no regenerado como el hombre regenerado, todos tenemos conciencia. Es otra cosa que Dios dejó y Dios puso en el hombre para que podamos entender que Dios existe, Dios es real, que hay una ley moral dentro de nosotros. No, ya El ser humano tiene por default tiene conciencia. conciencia. O sea, Dios puso unas normas espirituales dentro de nosotros que se activan cuando tú no las cumples y son las que vienen acá a tu mente. Que cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, ¿verdad? Nos habla Dios también a través del Espíritu Santo. Y Dios utiliza la Pero la conciencia. conciencia es como para decir, reconocer que está bien y que está mal. Así es. No buscar de El Dios, sino equilibrio. reconoces que hay un bien y que hay un mal, que hay principios morales. Y que al haber principios morales, lógicamente, tiene que llevarte a que hay alguien que te los instauró dentro de ti. En toda civilización, hasta la civilización, he encontrado rastros en civilizaciones así muy recónditas, que hay principios morales. ¿Verdad? Entonces, hermanos, todo ser humano ve eso, y al analizarlo debería de ver que alguien se nos puso ahí, esos principios, esas leyes, dentro de él, que son inviolables. Que puede llegar en un momento el hombre a cauterizar eso, de tal manera que ya no le esté atormentando, pero eso ha sido a causa de que ha negado esa voz, y ha negado esa voz, y ha negado esa voz, y ha negado, y ha llegado hasta el grado de ya, ¿de qué? De silenciar esa voz, ¿sí? Pero sí hubo esa voz. Entonces cuando llegue ante Dios no va a poder decir, Señor, yo no te conocía. Y entonces, ¿quién te decía que estaba bien y que estaba mal? ¿Verdad? Por eso cuando el hombre pecador caiga en el infierno, será uno de los instrumentos que Dios utilizará también en su juicio. Dice que la conciencia lo atormentará día y noche. Y será potencial. Si aquí a veces no puedes dormir por la conciencia, pues ahora Y a imagínate veces son cositas allá. así que te están dando vueltas y vueltas y vueltas y ya con eso tienes para torturarte todo. Pero imagínate cosas más fuertes. Ahora fíjense, cuando dice la palabra su eterno poder y deidad, la palabra griega eterno es huidios, denota siempre duradero, ¿sí? Traducido eterno en todas las versiones. ¿Sí? De duradero, o sea que dura, su eterno poder duradero. ¿Sí? Es realmente la traducción literal. Quiere decir que excluye la interrupción y pone el acento en la permanencia e inmutabilidad. O sea que no hay interrupción. ¿Sí? Eso de acuerdo al diccionario de Vine. La deidad se refiere a su naturaleza divina, indicando la suma de todos los atributos y carácter de Dios: amor, bondad, justicia, santidad, misericordia. Veamos una vez más la palabra por qué en el versículo 20, que conecta lo dicho por el versículo 19. Dios manifestó su poder y deidad a través de la creación, y el hombre puede a través de su razón humana, no hablo de la espiritual, entender que existe Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros conectamos el versículo 19 con el 20, ¿por qué Dios descarga su ira? ¿Por qué va a descargar su ira sobre el hombre? Recordemos, como les dije, Dios siempre le advierte, y no solo le advierte, le ha dejado testimonio de que Él es real. Entonces la ira de Dios es justa. El hombre no puede decir que Dios es injusto.
La ira de Dios es justa, porque Dios le ha dejado testimonios de que Él es real. Testimonio de la creación, testimonio de la conciencia de que Él es un Dios real. Entonces, la ira de Dios no puede ser injusta. ¡Ay, qué injusto es Dios porque me va a mandar al lago de fuego! No, ¿qué? Mejor cámbiate la pregunta. ¡Qué injusto eres tú porque no estar buscando un Dios que te ha dejado testimonio, que te ha dejado la palabra, que te ha dejado todo y tú no lo quieres buscar! ¿Verdad? Cambiémosle así cuando la gente nos diga, ¡ay, qué injusto Dios! No, Dios no es injusto. El injusto eres tú, que no lo estás Inclusive buscando. en el versículo 21 te lo dice, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fueron entenebrecidos. Es lo que sucede, ¿no? De que sabiendo que Dios nos puso, que Él existe, de que Él es Dios de todo el universo, a veces nosotros por nuestra naturaleza nos creemos que somos más sabios, somos más... Ajá. O queremos compararnos con Dios, por ejemplo, cuando tú dices que en las oraciones decimos antes, ¿no? Señor, declaramos que tú vas a hacer eso, como si nosotros pudiéramos mandar a Dios, ¿no? A hacer las cosas, sabiendo que Él es Dios soberano, es Dios de todo. Nosotros no tenemos por qué mandar a Dios, o igualarnos a Dios, y ese es el problema que tenemos como seres humanos, ¿no? Queremos compararnos a tú por tú con Dios. Debemos humillarnos en cambio. Fíjense, Tertuliano, que fue un cristiano que vivió muy conocido en el año 150-225 después de Cristo, decía, no fue la pluma de Moisés la que inició el conocimiento del Creador. Habla del Pentateuco, ¿va? La inmensa mayoría de la humanidad, aunque nunca ha oído nada de Moisés, y no digamos de sus libros, conocen al Dios de Moisés. Juan Calvino dice, cuando dice, porque Dios se lo manifestó, quiere indicar que el hombre ha sido creado para contemplar esta excelente obra, y que Dios le ha puesto ojos en el rostro para que contemplando tan bella imagen del universo, pudiera conocer a su autor. ¿Por qué Dios nos creó, nos puso ojos? Yo no había meditado en esto, y aquí es lo que decía Calvino. Para ver lo que Dios creó para el hombre. ¿Verdad? Dios nos creó con la capacidad de admirar lo que Dios hizo y así conocer al autor y creador de todo eso. Pablo también trató, fíjense cómo habló con gente que negaban totalmente a Dios, con los filósofos mundanos de ese tiempo, en Hechos capítulo 14, verso 17, con los hombres de Listra, ¿verdad? Hechos capítulo 14, verso 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Sí? Dios no dejó, ¿qué dice? De dar testimonio de sí mismo. Dios siempre ha dado testimonio de sí, desde Adán hasta nuestra fecha. Dios siempre ha dado testimonio de sí. ¿Cómo? La creación, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas. ¿Por qué en primavera salen las flores? ¿Por qué en el verano se cosecha? ¿Por qué en el invierno hay frío para que la temperatura en la tierra se regule? Todo eso nos habla, llenando nuestros corazones de sustento y alegría. Es un hecho, hermanos, que el universo es una creación de Dios, pues está establecido sobre leyes. Si faltara una sola ley, si una sola ley que Dios estableció en el universo faltara, ¿qué pasaría? Todo se puede. Sería un caos. Si la ley de la gravedad faltara, Todo saldría volando. todo saldría volando, ¿verdad? Entonces, eso pasa.
Si tan solo quitara las abejas, Ajá. Sí. ya no traerían polinización, no habría árboles, no había nada. No haber árboles, no hay fruto, no haber fruto, no hay alimento para los animales. No hay Así es. animales, no hay alimento para los otros animales. Y así. ¿Por qué? En donde está nevando, hay unos minutos en donde sale el sol y en esos minutos sale la flor, ¿verdad? Todo se hace todo eso en ese tiempo nada más. Las margaritas, las Se- flores se rápidas. llega tantito, pues son unas horas. Se hace todo el procedimiento, la flor y ya esto ya... Las flores del campo que salen rápido, nada más para polinizar y se mueren. ¿Se mueven? La semana pasada se fue la luz en la casa y me enojé porque hace muchísimo calor. Y yo, ay, ¿por qué se fue la luz? Nos sentamos allá afuera Y yo no y sé. le digo a Ricky, mira qué cosa tan hermosa. Estaba todo oscuro porque fue grande, casi todo el fraccionamiento se fue la luz. Pero por Y ahí ver las luciérnagas y ver cómo prendían y apagaban y parecían poquitos de Navidad en la maleza, ¿no? Y yo, Ricky, ¿cuánto tiempo? Ajá. No hemos admirado, hemos dejado de admirar cómo Dios, o sea, hace cosas tan hermosas y tan maravillosas. Estamos comentando este día, ¿verdad? Estábamos sentados allá afuera en el garage y viendo las piernas, cómo se prendían y apagaban. Se veía tan bonito. Sí, o sea, estábamos molestos porque se muchísimo calor, ¿verdad? Pero, mi ama, porque yo sí me estoy acostumbrado al calor. Pero qué cosa tan hermosa, ¿no? Ver que con tanta luz, con tanta cosa que... Contemplar la hermosura de como Dios, a ¿no? veces nos ponemos nosotros mismos una venda en los ojos y no admiramos todo lo que Dios nos regala día a día, ¿no? Por eso puse aquí, por eso no hay civilización que no adore algo. La conciencia le dicta que debe haber un ser superior. Por eso busca adorar algo. Busca adorar algo. La confesión belga, que es una confesión muy importante para los cristianos, que fue en el año 1561, dice, en su artículo 2 nos dice, a tomar Romanos capítulo 1, verso 20, la creación, conservación y gobierno del universo, porque este es para nuestros ojos como un hermoso libro, en el cual todas las criaturas grandes y pequeñas son como caracteres que nos dan a contemplar las cosas invisibles de Dios, a saber, su eterno poder y deidad, como dice el apóstol Pablo, todas las cuales son suficientes para convencer a los hombres y privarles de toda excusa. ¿Sí? Entonces, hermanos, Dios se revela al hombre para que el hombre no tenga excusa delante. Dios se revela al hombre para que el hombre no tenga excusa delante de él. Toda mente quede cautiva, ¿verdad? Y no pueda decir nada. Por eso dice la palabra de Dios que no abrirán su boca. Entenderán que es justo el juicio de Dios. No tendrán excusa. No podrán valerse de algo. ¿Qué digo? ¿De qué me alimento? ¿Verdad? Fíjense algo que dice, como les decía, nuestra razón, hermanos, la razón del hombre no alcanza a comprender todo lo que es Dios. Hay cosas que debemos de conocerlo por medio de la fe. La fe, muchas veces, la fe es un tipo de conocimiento que supera la razón. Me encanta cómo lo define A.W. Tozer, uno de los otros que he estado leyendo, que dice, la fe es un medio de conocimiento que supera la razón, viniendo a ser la fe el padre y la razón el niño que va atrás de su padre, asombrado con los ojos bien abiertos. ¿Verdad? Así debe ser la fe con respecto a nuestra razón. ¿Ves? Lo que viene, wow, nuestra razón contemplando las maravillas de Dios y asombrándonos, y nuestro intelecto alimentándose de lo que estamos viendo en ese día. Por eso dice la Escritura, por la fe entendemos haber sido creado el universo por Dios. ¿Sí? Por la fe entendemos.
Entonces la fe alimenta nuestra razón también, alimenta nuestro entendimiento y vamos conociendo a través de él. ¿Sí? Entonces, hermanos, conclusión, Dios no se ha dejado sin testimonio ante el hombre incrédulo y ante el cristiano para que no podamos tener una excusa delante de él y para que al final sus juicios sean justos. Todo lo que Dios haga, hasta sus juicios, no van a afectar ni un solo atributo de su ser, ni un solo atributo de amor, de misericordia, de santidad, de bondad, de misericordia, de justicia. Cuando Dios aplique el juicio, va a ser aplicándolo en esos sentidos, sin afectar ningún atributo de él. Sí, habíamos comentado eso, ¿no? Que Dios no se deja dominar por ninguno de sus atributos. Entonces, por amor, ¿por qué? Por amor Dios va a echar a alguien al lago de fuego y azufre. No, pero por justicia. Sí, por amor a la verdad. Por amor a que no podría soportar ese lugar de santidad, de bondad, de misericordia, siendo un vil pecador. Por amor a sus escogidos, que no podría haber su justicia, su santidad. Meditar en todo eso, hermanos, nos va a ir haciendo creciendo en lo que Dios es. Y entendamos que Dios es un ser superior a nosotros. Que solo vamos a ir creciendo en ese conocimiento en la medida que permitamos nosotros crecer en ese conocimiento. Entonces, meditemos en la palabra de Dios, esforcémonos, hermanos. Y créanme que Dios, en la medida que nosotros vayamos absorbiendo más de Él, Él va a ir dándonos más a nosotros. Como decía el apóstol Pablo ahí, ¿no? Que no seamos ya perezosos. Que no seamos perezosos. Sino realmente hacedores de aquellas cosas que Dios nos está mandando hacer. Que realmente pongamos por obra lo que Dios nos está mandando hacer. Que realmente valoremos lo que Dios es. La Biblia nos manda, hermano. Imagínense, Pablo estaba diciendo en ese tiempo, porque los días son malos. En ese tiempo los días eran malos. Pues yo como hace como 15 o 20 días atrás prediqué en una iglesia. Les dije, ¿se acuerdan, hermanos, que hace años atrás, antes de que muriera, y años atrás, ella dijo, la televisión es del diablo? Y en ese tiempo recibió muchas críticas, ¿no? Y pero les digo, pero yo creo que Gigi estaba profetizando, porque hoy en día definitivamente es un instrumento del diablo. Lo vimos hace rato que estábamos sentados ahí. Y pusimos la tele, pero cada quien andaba en su rollo. Y estaban pasando este programa de Televisa de La Rosa de Guadalupe. Y empiezan a hablar que les va la chavita de 13 años, que hace novia de una niña, y no sé qué. Y la mamá va y le empieza a decir al niño, hijo, cuídate, tú estás muy chiquito para tener novia, pero cuídate, si tienes ganas de, tú sabes, de tener sexo como... Y me quedo así, digo, pero si me dices eso, que no sé qué, que cuídate porque las enfermedades, que las no sé qué, que las cosas no. Y llega el hermano, y el hermano le dice, no, tú, métete con tu novia, igual. Y llega el papá y digo, ¿de qué se trata? O sea, un niño de 13 años. ¿No? Por eso ¿de qué se trata? O sea, digo, Willy, cambia esto, le digo a Yuli, cambia esto. No, yo estoy en serio, hermano, estoy impactado de lo que está sucediendo hoy en día. Hannah Montana, la que salió ahí, Hannah Montana, Miley Cyrus, está bien loca. lo que está haciendo hoy en día,
delante de la gente, unos Ya tan supermercados. solo la Se convirtió autoridad como la del otra papá vez. que antes la representaba cuando jovencita. ¿Ya viste, Monte? Ya se alejó de Oye, eso vi y tu se ese en el- perdió. ¿Sí? Ya no tiene Pudor de en alguna nada, manera esa la niña. oriente, ¿no? Así es. Y fíjense, pero lo que decía, hay un hermano que escribía acerca de eso, que decía, el hecho no es lo que ella está haciendo. Sabemos que no es cristiano. ¿Sí? El ejemplo que le da a tantos niños. El problema es más, y debe de hablar en nuestra vida, y esta vez, nosotros que dejamos a nuestros hijos crearse un ídolo de esa persona y se vuelven seguidores de ellos, y entonces cuando ya Satanás ve que ya tiene suficientes adeptos, se perdió. Marilyn Manson, ¿sí saben esa época? Sí. Pero ¿quién era Marilyn Manson en la niñez? Dicen que era ese niño, ¿no? Era un niño Pues cristiano, algunos ¿no? dicen que era el... No, pero Dicen, no, no, pero no, ya dijeron no que no. sé. Pero ¿Qué era los padres Era un niño cristianos, ¿no? cristiano. Sí, que decían que eran de padres cristianos, pero con un pésimo testimonio. Pues, Sí, claro. entonces, ¿hasta dónde llegó ese niño? Y pueden ver varios, o sea, varios niños que en nuestra juventud fueron devastados. Este niño que la hizo de Ricky Ricón, Ay, chavo, devastado por las drogas, Es esto. devastado De por hecho, en las las drogas. cárceles hay muchas personas que fueron de familiares o de hijos que iban a congregaciones cristianas. Es tremendo, ¿no? Ahora, hay una serie de Walt Disney de dibujos animados que ya va a traer Pupi, ya. relaciones, no relaciones sexuales, sino relaciones homosexuales y lesbianas. ¿Cuál? Una serie de Disney, no me acuerdo cuál, lo estaba viendo, ya lo sacaron. Y es que lo ven tan... ¿De qué trata? A ver, dime. De una pareja homosexual, de mujeres lesbianas. Que Caricatura. van a estar Como, por conviviendo. ejemplo, es como, por ejemplo, ahorita Caricatura. que Caricatura. algunas personas van al cine y todo, y he escuchado comentarios de que, ay, que la película de Derbez está muy buena. Vamos a buscar. No, no le digo, Y tú dices, yo no le ay, en la televisión pasan cortos, yo no la he visto, la verdad, pero se ve una persona desobligada que hace lo que se le da la gana y todo, y Con ya una y después con le llega otra, una con una niña y con otra. y dice uno, ay, no sé qué bonito el mensaje y todo, y dices tú, ¿mensaje? Promueve la promiscuidad, el lesbianismo y todo, o sea, ¿sí? ¿Dónde está el mensaje? O sea, como a veces a lo... Y que la pusieron malo le llaman clasificación bueno. A. Ajá. Que ¿Cómo para crees? toda la familia. No tenía clasificación A. O sea, El mensaje es que vivas la vida feliz. sí, Es maestro. vivir la vida. Es el pensamiento del mundo, ¿eh? Las que lo han visto, lo han ido a ver. Yo no lo he ido a ver. Yo no me No puedes No, ni creer, yo. ni yo. Pero en los cortos se ve, o sea, que aparece él con varias mujeres y ya de repente le llegan con una niña. Dices tú, o sea, ¿cuál es el mensaje? Que sea promiscuo, que tenga hijos fuera del matrimonio, o sea... Que al final te va a ir bien. Pero cómo Satanás todo lo maquilla, ¿no? Todo lo disfraza como para que tú lo hicieras, ¿no? No pasa nada. Pero todo eso, hermano, nosotros tenemos que verlo. ¿Y por qué no lo percibimos? Porque no estamos. No estamos degustando la benignidad del Señor. No estamos degustando los manjares que el Señor... ¿Cómo dice el Salmo 23? ¿Qué hace el Señor? Aderezas. Aderezas mesas. Los manjares, las delicias que Dios tiene para nosotros. Le estamos diciendo a Dios, ay Señor, pero está más bueno esa frutita que está allá. Cuando nosotros le hacemos eso a Dios, de que, bueno, es que, Edgar, ¿qué de malo tiene de tenerme a ver el partido de fútbol? No tiene de malo. Pero ¿qué beneficio te trae? Pablo dice, ¿qué dice Pablo? Todo lo puedo, pero no todo me conviene. ¿Sí? Pero no todo me edifica. Yo como cristiano debo de buscar las cosas que me hagan crecer en Cristo, no las cosas que me mantengan estático en Cristo, ¿verdad? Yo debo de crecer en Cristo y que mi vida vaya creciendo en Cristo.
y que mi vida se vaya desarrollando en Cristo. Yo debo buscar lo que me haga crecer en Cristo. Luego me decía, oye, ya, cristianos que nos detenemos a ver partidos de fútbol, nos detenemos a ver la serie no sé qué, nos detenemos a ver las novelas, nos detenemos a ver a Laura Bozzo, nos detenemos a ver a la otra. O sea, ¿para qué, hermano? ¿Qué beneficio nos trae como cristianos? Y no tenemos tiempo, lo estoy diciendo, ¿no? Pero orar, no puedo orar, ni siquiera una hora. Y luego digo, ¿por qué no puedo orar? Pues no puedes orar porque estás dedicado en otras cosas. ¿Por qué no tengo tiempo para meditar en la palabra? Porque estás dedicando el tiempo para otras cosas. Acordémonos lo que el Señor de Jesucristo dijo: el que ama más a padre, hermanos, hijos, más que a mí, no es digno de mí. Así de plano. Si uno quiere en verdad degustar la presencia, el amor, la paz del Señor de uno, el amor por Cristo debe sobrepasar a todo. A eso nos está demandando el Señor. El Señor nos está diciendo, el amor que sientes por mí debe de superar a todo. Si no, labios para afuera lo dices, pero tu corazón, no. Porque eso es entender las cosas del Señor. Por eso cuando el Señor dijo, le habló con la multitud, ¿verdad? Y que se fue la multitud, y Pedro le dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. ¿Y qué dijo el Señor? No hay quien deje casas que no reciba 100 veces más en el reino de los cielos. Todo lo hemos dejado por ti. Ya. Entonces nosotros, hermanos, debemos de anhelar más las cosas de Dios. ¿Qué decía Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora vivo Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. ¿Y la fe qué significa? Que lo vive en la fe, que su forma de vida va congruente con lo que cree. Perdón. Si yo ya estoy muerto para el mundo, entonces ¿cómo debe de ser mi andar en este mundo? Como un muerto para él. Un muerto no puede ser atraído por la predicción, un muerto no puede ser atraído. Para mí deben de importarme poco los programas, los partidos, lo que sea. Debemos de decir, ya basta de las cosas que no tienen valor, hermanos, y que hay cosas en valores eternos que las estamos diciendo, no me interesa. Tengo un billete de 100 pesos aquí y acá hay una fortuna, y yo digo, no me importa esto, me interesa aquí los 100 pesos. ¿Qué le dirían a una persona que hace eso? ¿Estás loco? O sea, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? O sea, acá tienes millones de dólares y acá 100 pesos y botas los millones y agarras los 100 pesos. Pues así somos como cristianos. Teniendo tantas promesas del Señor, tantas abundancias de promesas para esta vida y para la eternidad, y no quererlas porque queremos los 100 pesos. Es que, hermano, es que esto va a tardar un poquito y esto lo tengo ahorita. Criticamos a la gente que se dejó sobornar por 500 pesos para el voto, porque decimos, ay, ¿cómo no piensan en el futuro? Y nosotros estamos haciendo algo mucho peor, porque ellos lo están haciendo para este mundo corrompido y nosotros lo estamos haciendo para una eternidad. Mi vida debe de ser una vida de mortificación a cada rato hacia vivir mi yo y vivir a Cristo. Debo de morir al yo, eso significa mortificar, hacer que se vaya muriendo mi yo y vivir para Cristo. Señor, ¿cuántas veces cuando nos levantamos, Señor, qué quieres que yo haga? ¿Cuántas veces le has preguntado al Señor cuando dice, Señor, qué quieres que yo haga con mi tiempo libre? Señor, ¿qué quieres? Ya me levanté ahora en la mañana, ya oré, ya leí tu palabra. ¿Qué más quieres que yo haga, Señor? Porque tú eres mi Señor. Y yo solo soy un simple sirviente que te atiende y que con gusto y placer te atiende. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces necesitamos, hermanos, motivarnos a decirle al Señor, aquí está. Como les he platicado, Pablo no se quedó a decir, bueno, yo ya evangelicé Asia, ya, ¿qué otro sigue abriendo por otro lado? Yo ya trabajé suficiente. Ningún apóstol trabajó tanto como Pablo, ni abrió tantas iglesias, ni abrió tantos lados como Pablo. Pablo pudiera haber dicho, ya, me voy a dedicar a descansar, porque
lo merezco. Digo, nosotros no podemos decir eso porque no hemos hecho ni el 1% de lo que hizo Pablo, ¿verdad? Pero pongámosle el ejemplo de cómo Pablo trabajó, y sin embargo, cuando le habla a la iglesia a Roma, ¿qué dice? Quiero pasar a ustedes para de ahí irme a España porque ya toda Asia la evangelicé. Qué hermoso pudiera decir que pudiéramos un día decir eso. Señor, ya evangelicé todo Veracruz. ¿Ahora dónde más? Me voy a Jalapa, me voy acá, Señor, voy a empezar a abrir terreno por acá, voy a empezar a abrir terreno por allá, voy a empezar a meterme acá en mis ratos libres, en mi día libre, Señor, voy a meterle a ti, porque tú eres el Señor de mi vida. Yo te sirvo a ti. Entonces, eso es lo que nos habla la Escritura. ¿Para qué trabajamos nosotros aquí en el mundo, en nuestro trabajo? Para ser responsables, pero en mi tiempo libre, ¿qué hago con él? Ahora, yo debo de estar también atento a que si el Señor me dice, deja todo, ¿sirve? Ahí sí no puedo decir, aquí envíalo a él, Señor, ¿va? Si el Señor dice, deja todo, ¿y sirve? ¿Le vamos a responder? Como le dijo a Juan, cuando estaba buscando, ¿no? Como a Mateo, estaba cobrando los impuestos, y dice, Mateo, sígueme. Y Mateo dejó su puesto, marchó tras el Señor. ¿Qué pasa si el Señor viniera hoy y te dice, sígueme? Ven y sígueme. Ha habido casos, hermano, todavía en la actualidad hay casos donde el Señor ha hablado así, deja todo y sígueme. ¿Qué vas a hacer? Vas a decir, no, Señor, porque amo mi pertenencia, amo mi tiempo, amo mi familia, amo lo que soy. O podremos decirse, Señor, aquí estoy, dime aquí, envíame. ¿A dónde voy, Señor? A tal lado, allá voy. ¿Qué quieres que yo haga? Meditemos, hermanos, que nuestra vida sea en realidad de decirle al Señor en oración, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Señor, en mi trabajo, ¿cómo puedo darte gloria? En mis tiempos libres, ¿cómo puedo darte gloria? Vivimos para darle gloria a Él. Nuestro motivo de vivir aquí es la gloria de Jesucristo. La gloria de Jesucristo. Si Dios nos salva para alabarlo nada más, pues créanme que después de salvarnos nos mandaría al cielo, ¿va? Pero ¿por qué Dios nos mantiene aquí en la tierra? Porque tenemos que darle gloria a Él en todo lo que hagamos para luz de las naciones. Por eso dice ese canto, ¿va? Enciende una luz, déjala brillar. Está bonito, que lo canta Marcos Puerta. Pero el contenido está bonito, no podemos desechar un canto porque alguien lo cantó que está apostatando de la fe. Bueno, eso es muy rollo de él. Pero el canto está bonito, está ministrable a nuestras vidas. Enciende una luz y déjala brillar. Hay tanta gente que se está yendo al infierno sin Jesucristo porque por nuestra pereza espiritual, y que Dios un día nos va a regañar tremendamente cuando lleguemos al tribunal de Cristo, nos va a decir, siervo malo y negligente. Bueno, no estamos ni siquiera entendiendo una fracción de lo que es comparecer ante Cristo siendo perezosos aquí en la tierra. Ya no podemos ser perezosos, ya no, como dice la palabra de Dios, y véanlo y escudriñen, no hay tiempo para ser perezosos. Estamos cambiando la eternidad por una pizca de tiempo. Hoy estamos, como lo he dicho unos hermanos, hoy estamos, a lo mejor salimos de aquí y una bala perdida nos pega, y ahí cae. A lo mejor salimos y pasa un nadeo o un camión y ¡pum! Te lleva y ya te mató. Te aplastó un carro, te dio un ataque cardíaco. Te dio la enfermedad del sueño, no sé cómo le llaman, que te mueres en el sueño. O te dio, no sé, 1000 cosas. Y ahí te quedaste. O tuviste una ansiedad muy fuerte y ahora estás postrado en cama sin poder moverte con una parálisis. ¿Y qué? ¿De qué sirvió todo? ¿De la paz? Vas a llegar a la eternidad.
¿Qué va a decir el Señor, Fernández? Las parábolas están bien claras. Quítenle lo que tenía él y dénselo al que tuvo más. Aún lo que tienes te será quitado, dice la palabra de Dios. Si vas a alcanzar algo, aún eso te será quitado y le será dado al que trabajó realmente. Yo no lo digo, ahí lo dice la palabra de Dios, ahí está la parábola. Por absurdas maneras de pensar del cristianismo hoy en día, y que pensar que podemos, que venimos a Cristo para disfrutar de este mundo. No, no venimos a Cristo para disfrutar de este mundo. Venimos a Cristo para disfrutar a Cristo. ¿Amén? ¿Dudas, preguntas? Yo sí, pero te las pregunto luego. ¿Qué nos van a quitar? No tenemos todavía nada. Que la palabra de Dios dice que recibiremos pérdida. Hermano, que recibiremos pérdida. ¿Cómo puedes recibir pérdida? En nuestra mente no cabe eso. Un billete de menos 100 pesos. Un billete de menos 100 pesos. O sea, ¿cómo? Por eso les digo, aún lo que tiene, dice la Escritura, le será quitado. Esta persona que tenía un talento, ¿va? Un talento, a ese talento se le quitó el Señor, se lo dio al otro que había trabajado más. Si quieres, son con los puntos. No, Ah, te digo que te vas a quedar y dijiste que sí. me dijo que si me iba yo a ir, me dijiste. No. Sí, Es mañana. que te preguntó, ¿te vas a quedar? Y tú le dijiste que sí, no es lo que hace. Yo te pregunté si me iba yo a ir a mi casa. No, yo le digo, pero le dije a tu mamá, parece que mamá también. Bueno, tengo una duda. En Génesis dice que es que Caín mató a Abel, ¿no? Que luego Dios corrió a Abel, digo que corrió a Caín, ¿no? Y lo dice que Caín se fue y No, vete, por tu caso. se le puso una marca para que nadie lo matara y se fue a un lugar y ahí consiguió esposa. Pues supone que los únicos, los primeros la primera creación fue Adán y Eva, y los primeros hijos que tuvieron Adán y Eva fueron Caín y Abel. ¿Qué edad tenía Caín y qué edad tenía Abel cuando hicieron eso? Pues no sé, pero se supone que si Adán y Eva tuvieron 2 hijos, de dónde salieron la otra. La Biblia no dice que fueron los únicos hijos que tuvo. La Biblia dice que tuvo a Abel y a Caín. ¿Por qué? Porque en ellos dos se centra todo en el detalle. Pero la Biblia no te dice que si Abel tuvo hijas o no tuvo hijas, si Caín tuvo hijas o no tuvo hijas, si Adán y Eva no tuvieron hijas aparte. O sea que tal vez de sus hijos formaron una región, ¿no? Si no, ¿con quién? Dios tuvo que haber creado más mujeres, entonces de la nada. Las mujeres que hablan son hijas de Adán y Eva. ¿Sí? Lo que pasa es que la historia de la redención se centra en 2. Por eso la Biblia nada más se pone eso. Imagínate si pone a hablar, Adán tuvo 60 hijos y el hijo se llamaba fulanito, sustanito, menganito, perganito. Nada más hablo de eso. Porque en sí, es lo que trata la Biblia. La Biblia trata en sí de la soberanía. El tema central de la Biblia es la soberanía de Dios. Y desde ahí se ve. Escogiendo a Abel y luego escogiendo a Seth, desechando a Caín. Ahora, brother, también tengo una duda. ¿Te acuerdas que en la Biblia dice que Dios hizo al hombre a semejanza suya? A imagen y semejanza. A imagen y semejanza se refiere a espíritu. Sí, porque Cualidad moral, Ajá. que es un ser espiritual también, Sí. pero nada más. y, No se refiere a físico ni nada de eso. se refiere sino a moral. Lo que es, lo que dices, cosas espirituales y cosas ¿Qué morales. pasa
uno lo Ah, toma ok. de otra forma. Porque por el catolicismo se lo toman, ¿no? Que Dios es un Que hombre. Dios es un hombre, por eso ellos hacen imágenes. Porque dice que en la palabra dice que Dios hizo al hombre imagen y semejanza. Por eso ellos hacen imágenes de Dios, de imagen porque Dios, nosotros somos igual a Dios, somos semejante a Dios, Así es. pero se refiere a otra cosa, se refiere a lo que es espíritu, lo que es cualidad. Nuestra cualidad moral, o sea, claro, ahorita está deteriorada por el pecado, ¿ah? Pero cuando dice que Dios creó a imagen y semejanza, los creó cuando, o sea, eran sin pecado. Entonces, esa cualidad moral que había en el hombre, de discernir, de hacer el bien, ¿verdad? De bondad, de amor, estaba radicada en el hombre. Eso es a lo que se refiere. Pero no significa semejanza física, porque Dios es espíritu. Por eso te digo, ahorita que dijiste de que Dios es espirituoso, se me vino eso que una vez me preguntaron, que por qué nosotros no permitíamos que, así, por ejemplo, las imágenes que hacen de Jesús, de Dios y eso, porque supuestamente en la Biblia dice que lo hizo a imagen y semejanza. Entonces, a eso se refería, ellos se toman esta parte de que el hombre es igual a Dios, hacer semejanza. Entonces ahora es por pensamientos, por moral, por... Simplemente en su ley dice Dios no te hace imagen ni semejanza de lo que está En la en la palabra tierra, de debajo de la Dios. tierra. Pero tú le tienes que decir, ¿quién no lo toca? Si Dios te está diciendo que no le hagas semejanza y tú dices que sí, pues entonces tú eres Dios, no Dios. Sí, sí, sí. Porque esto ya muy directo. Cosas que son semejantes, así como que tienen ojos pero no ven, y que tienen oídos Pero no oyen, oyen.